Muy buenas tardes, queridos alumnas. Mi nombre es Amalia Campos, abogada tributaria y corporativa y magíster en tributación. El día de hoy vamos a hablar acerca del catálogo de esquemas tributarios del Servicio de Impuestos Internos, el cual tiene la siguiente portada. Los últimos esquemas tributarios agregados datan del 2024. Y esto es una guía de consultas que permite prevenir y controlar la obtención de ventajas tributarias indebidas. Así lo define el mismísimo Servicio de Impuestos Internos. En las clases pasadas pudimos revisar el caso 27 por una reorganización empresarial familiar y legítima razón de negocios, dado que lo revisamos en torno al concepto de Family Office, igual que el caso 41 y el caso 88. Alcanzamos a revisar en parte el caso 26, pero hoy día lo vamos a retomar porque como en esa ocasión agregamos el concepto, definición y otros eh, conceptos relacionados al Family Office, entonces nos demoramos más, pero esperemos este día avanzar con al menos 7 casos más. Mi voz está un poquito más baja de lo normal porque estoy saliendo a un resfrío, pero cualquier cosa, ahí Álvaro, tú me comentas si se escucha bien o si hay algún problema. Entonces, como comentábamos, vimos que hubo una clase de Family Office anterior en la cual nos dirigimos básicamente por ese patrón, ¿cierto? Todos los conceptos, documentos y aspectos relacionados al Family Office con relación al catálogo del Servicio de Impuestos Internos. Pero en esta ocasión nos vamos a guiar por algunos patrones del catálogo del Servicio de Impuestos Internos generales, es decir, ya no solo aplicados a un tipo de contribuyente, sino que más bien patrones que el catálogo del Servicio de Impuestos Internos repite. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque así conocemos la esencia y cada vez que estemos pensando en realizar alguna operación, nos van a resaltar estos patrones. El primero de ellos son las operaciones que se realizan sin riesgo ni sacrificio económico. Más adelante vamos a revisar que esto en breve significa que no hay un desembolso real. El segundo patrón son las inconsistencias entre la forma jurídica y la realidad económica de la operación. Y por último es el control común o hipótesis de relación, que vamos a revisar de qué se trata a continuación. Entonces acá en el primer patrón yo les puse una imagen que es falta de riesgo o sacrificio económico, es decir, no hay desembolso real, es decir, no se entrega dinero, sacrificio, no hay una transferencia de dinero, ni tampoco un desembolso asociado a la operación. Y esto lo podemos ver en el caso número 1, en primer lugar. Vamos a revisar dos casos, el caso 1 y 6. Pero el caso 1, el primero del catálogo, y también cobra relevancia por lo mismo, es aquel esquema en el cual están los siguientes partícipes: A, que es una sociedad compuesta por potenciales herederos del líder familiar, y B, que es la sociedad controlada por el líder familiar que posee los mayores activos del grupo. Vamos a ver que en cada uno de los esquemas que vamos a revisar, estos patrones suelen repetirse. Sin embargo, hay uno que predomina y es el que está en la primera página del esquema y que aquí yo lo subrayé. Van a encontrarlo en las diferentes diapositivas, descrito de la siguiente forma, con una cajita en rojo. ¿Por qué? Porque las operaciones son las siguientes. Se realiza una serie de aumentos de capital en A, la que incrementa su capital. Luego A se fusiona por incorporación con B, quedando A como sociedad absorbente. 3. Al comparar ambas sociedades, B registra un capital social inferior y un patrimonio superior en relación con A.
pero la relación de canje utilizada se determina en función del capital social. O sea, acá tenemos A, que es la sociedad, recordemos, compuesta por los potenciales herederos, y B, que es la sociedad controlada por el líder familiar. Entonces, A empieza a hacer una serie de aumentos de capital, por ende incrementa su capital social. Luego A se fusiona por incorporación con B, es decir, A absorbe a B. Y B era la sociedad controlada. Y ojo que en la descripción dice que la sociedad controlada por el líder familiar es la que posee los mayores activos. Entonces A, que es más chiquitita, absorbe a una mucho más potente en torno a los bienes que posee. Al comparar ambas sociedades, B registra un capital social inferior, es decir, el capital estatutario, lo que aparece en los estatutos, es inferior. Sin embargo, en cuanto a la relación de canje que se realiza es en ese capital, sin perjuicio de que B, que es la sociedad que está dentro absorbida, tiene activos mucho más grandes que A. Entonces, el porcentaje sobre el capital de la sociedad absorbente es de A, luego de la fusión, favorece considerablemente a los socios de A, porque ésta tiene un capital social mayor. Es decir, esta sale ganando porque absorbe a una que tiene muchos más activos, pero que tiene un capital social mucho más pequeño. Es decir, en términos de estatuto, de papel, A pareciera ser más grande, sin embargo, en términos de realidad económica es B, la que es más grande. Entonces, es muy, muy interesante esto porque vamos a ver los patrones que estuvimos revisando que nos vamos a regir, que ya se están manifestando en este esquema, y uno de ellos es el que se manifiesta en el resultado, que sería el patrón principal que el Servicio de Impuestos Internos estableció. Dice, la relación de canje utilizada produce el efecto de que el líder familiar obtiene una participación menor en A en comparación con la de los potenciales herederos, quienes además no habrían incurrido en un sacrificio o gravamen económico proporcional al del valor de mercado de los activos que adquirieron. Entonces, aquí nosotros podemos ver que esta relación de canje que se utilizó por una sociedad A absorbente con un capital social mucho mayor que absorbe a B, que es mucho más consistente, tiene los activos más grandes del grupo, pero tiene un capital social, es decir, en el estatuto, un capital más pequeño que A, y esta, el A, que tiene un capital mayor, pero no tiene tantos activos, la absorbe. ¿Quiénes salen ganando? Los socios de A, porque estatutariamente, es decir, lo que dice el estatuto, la escritura, estos al parecer van a ser los que tienen mayor porcentaje de participación, porque tienen un capital social mayor que la sociedad absorbida. Pero el Servicio de Impuestos Internos dice, esta relación no me hace sentido porque los que tienen participación en A, en realidad salen ganando y los que tienen participación en B salen perdiendo porque en realidad estos no tuvieron un gran sacrificio, dado que el valor de mercado de los activos que adquirieron al, al absorber a B es mucho mayor. En realidad, esto sería que en base al estatuto A tiene un mayor valor en el capital, pero no es la realidad económica. Entonces, ¿qué dice el servicio? Nosotros identificamos entonces este como sale en la primera página, en la descripción, como el patrón principal, ¿cierto? Dentro de los tres patrones que identificamos, que no se incurrió en un sacrificio o un gravamen económico proporcional, que como estábamos viendo, no hubo un desembolso real, ¿cierto? Este es nuestro primer gran patrón, pero a ese le hacemos un check, pero vemos que en este caso no solamente podemos verificar este patrón, que hay una operación sin riesgo ni sacrificio económico,
sino que también estamos viendo que el Servicio de Impuestos Internos va a analizar si los vínculos entre los propietarios de las sociedades que participan en las operaciones existe, digamos, una especie de control común o relación. Digamos, el hecho de que sean familia no atribuye, conforme al artículo 8, número 17, el concepto de relación, pero sí el concepto de control viene dado por el porcentaje. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay más de un 10%, más de un 50%? Ahí ya se presume que hay un control conforme a dicho artículo. También la ley de mercado de valores establece un concepto similar. Entonces aquí ya el servicio dice, mira, de que no hubo un sacrificio por los que estuvieron absorbidos por A, digamos, no hubo un desembolso real, eso creo que sí o sí hay que revisarlo, pero también el servicio dice, vamos a revisar si existe un control común o una relación por el vínculo entre los dos propietarios, porque como revisamos, uno era la sociedad compuesta por potenciales herederos y la otra era la sociedad controlada por el líder familiar. Entonces, eso va a revisar para ver si hay un patrón que aquí podamos identificar como control. Pero también, y otro patrón secundario o más bien terciario que podríamos identificar en este esquema, es la inconsistencia entre la forma jurídica y la realidad económica de la operación. Y yo creo que este también se, digamos que yo creo que es uno de los que más se logra visualizar. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que en realidad un estatuto de una sociedad establece un capital, pero sus activos no reflejan ese capital, más la otra sociedad que fue absorbida, que es B, en realidad tiene un capital pequeño, pero tiene grandes activos, vemos que ahí podríamos identificar alguna inconsistencia. Y vamos a ver luego este patrón porque no lo hemos definido, pero a mí me gusta mucho cómo lo vamos a revisar porque es como una caja vacía. ¿Por qué? Porque no tiene contenido. Y ahí es cuando el servicio dice, se va a analizar la razón jurídica o económica relevante entregada. O sea, la caja contiene algo. ¿Hay alguna razón de por qué se ocupó esta relación de canje del capital social y no, por ejemplo, considerar los activos que se aportaron, los pasivos, los riesgos que se están asumiendo, las actividades desarrolladas por las sociedades u otros criterios económicos? Aquí es súper interesante cómo el servicio hace este análisis porque nos dice, y por ejemplo, hay alguna forma de validar que esta sociedad A que está absorbiendo a B tenga, por ejemplo, mayores riesgos. Y sí, con este esquema, con esta descripción, suena como que la caja está vacía, como si esta relación de canje en realidad fue utilizada por una razón meramente tributaria. Sin embargo, por eso también me gusta la forma en que el Servicio de Impuestos Internos redacta el catálogo, porque nos dice, ojo, ¿hay algún criterio económico? No, no está per se diciendo que esto es una figura elusiva, sino que está diciendo puede que A tenga alguna actividad que conlleva mucho más riesgo y por eso se está realizando esta relación de canje, o tal vez algunos pasivos, riesgos, actividades, criterios económicos. Es interesante y es factible. Pero eso es lo que el servicio entonces va a entrar a fiscalizar y a revisar. Acá dice, se verificará también que el capital de A se encuentre efectivamente pagado, así como también el origen y la naturaleza de los bienes utilizados para dicho pago. Es decir, se hicieron aumentos de capital para que A quede con este capital enorme para después absorber a B y distribuir así de esa forma los porcentajes, favoreciendo a los socios accionistas de A. Pero ¿efectivamente se pagó? O de nuevo, es una caja vacía. Efectivamente hay un riesgo, un sacrificio, es decir, ellos realmente desembolsaron, hubo un desembolso. Entonces aquí yo creo que conjugan estos dos patrones, más que este del control común, yo veo que estos dos patrones que es la operación sin desembolso, sacrificio económico
y la inconsistencia entre la forma jurídica y la realidad económica de la operación, que es esta caja vacía visualmente como la definimos, son los que están conjugándose en este esquema. También se revisará el criterio utilizado para fijar la proporción en las utilidades en A, para verificar si también se utilizó en el capital aportado o si por el contrario éstas se fijaron en relación a otros criterios económicos o financieros. O sea, ahí el Servicio de Impuestos Internos nos comenta que se van a revisar estos criterios económicos y financieros. Si es que efectivamente estos criterios económicos y financieros son inexistentes y en realidad el esquema fue hecho simplemente para optimizar digamos, los tributos, ahí efectivamente esto estaría evitando la aplicación del impuesto a la herencia o donaciones sobre el patrimonio del líder familiar diluido. Y aquí el servicio puede evaluar la aplicación de la norma especial o general antielusiva según corresponda, como también a objeto de verificar si se buscan eludir hechos imponibles fijados en la ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. El segundo caso que tiene relación con el patrón de lo que estábamos revisando, el primero es falta de riesgo o sacrificio económico, que lo definimos como que no hay un desembolso real, es el caso 6. Cualquier duda que vaya naciendo, generándose, lo pueden dejar en el chat, pueden abrir el micrófono. Ese era el caso número 1 del catálogo y eso le entrega una importancia especial en mi opinión. Así que es importante también entenderlo y nos fija este patrón a seguir, ¿cierto? Que podemos ver que se van a ir repitiendo en los diferentes catálogos, en los diferentes esquemas del catálogo. Entonces, ahora vemos en el caso 6 que en la descripción del esquema encontramos los siguientes partícipes. A, que es una persona natural, líder del grupo familiar con giro de inversión y rentista de capital como empresario individual, afecto a impuesto de primera categoría, obligado a declarar su renta efectiva según contabilidad completa. También está B, que son los potenciales herederos del líder del grupo familiar, y C, que es la sociedad por acciones, que es A en realidad, la persona natural que es empresario individual, que se convierte en una SPA. Acá también vemos que está subrayado en rojo el patrón que nosotros encontramos como principal para este esquema, sin perjuicio de que desde ya tengamos todas digamos, todos los patrones en la mesa, sobre la mesa para decir, mira, en esta parte yo ya identifiqué que puede haber una hipótesis de control, ¿cierto? Con solo leer la parte de partícipes ya podemos identificar, ya, acá podría haber una hipótesis de control. ¿Por qué? Porque per se que sea un grupo familiar, como comentamos, no es que haya control, sin embargo, es muy probable, considerando que pueden haber porcentajes que ya mayor de 10% y aún más si es de 50%, se configuran ciertas hipótesis de control. Entonces tengamos eso sobre la mesa, tengamos el patrón del incentivo económico y jurídico real y si hay un desembolso también de dinero que sea efectivo. Entonces, en las operaciones vemos que A, que es el empresario individual, mantiene registrados los activos más relevantes del grupo familiar. Efectúa préstamos de dinero a B, que son sus herederos, quienes suscriben pagarés en favor de A, quien registra cuentas por cobrar por una suma equivalente y cuya corrección monetaria genera pérdidas. Luego, A se convierte en una SPA, adquiriendo la SPA de los activos subyacentes más relevantes del grupo y posibilitando el siguiente paso, que es el ingreso de B, estos son los herederos, a la SPA. Esta última mantiene registradas las cuentas por cobrar de estos préstamos que se hicieron. C, que es
la sociedad por acciones nueva, realiza un aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones, las que son suscritas por los potenciales herederos, que en ese momento solo pagan, ojo con esto, solo pagan un porcentaje del capital, estipulándose que el saldo se enterará en el futuro. Y ya uno empieza a ver ciertas luces acerca de qué patrones se están manifestando. B. Paga las acciones emitidas por la SPA por el aumento de capital con los mismos recursos inicialmente recibidos en préstamo, manteniéndose impaga la cuenta por cobrar generada con ocasión de los préstamos. El esquema generaría un detrimento patrimonial para el líder familiar en favor de sus potenciales herederos sin que en realidad estos hayan soportado un sacrificio económico efectivo. Entonces vemos el primer principio, pero ya podemos ver que se estaban describiendo estos otros dos principios. Por ejemplo, acá, en esta parte que dice que los herederos solo pagan un porcentaje del capital, estipulándose que el saldo se enterará en el futuro, perfecto, pero ya está haciendo luces de esto tendrá sustento o será solo una caja vacía. Después les voy a mostrar el concepto de caja vacía porque creo que ahí queda más gráfico. Entonces, lo primero que el Servicio de Impuestos Internos nos dice, a pesar de que la primera que nos mencionó es que en realidad estaba dudando de que si hay algún sacrificio económico por los herederos, también nos dice, eso hay un check ahí, pero también nos dice sí que hay que revisar un vínculo familiar que exista entre los que participan en las operaciones, pero también si existe la razón jurídica o económica relevante distinta al ahorro tributario que tuvo el empresario individual para convertirse en una SPA. Entonces ahí tenemos la inconsistencia, la eventual inconsistencia, porque aquí el Servicio de Impuestos Internos no asegura que acá hay una inconsistencia, sino que dice se evaluará si es que existe una inconsistencia entre la forma jurídica y la realidad económica. Entonces, también aquí, que tiene relación con este último punto, se comprueba la relación que existe entre el capital social y el valor de los activos subyacentes que la SPA posee y si el monto de capital mediante el cual se condice con el valor de mercado. Doña Carolina Retamal, tiene la manito levantada. Sí, perdón, me perdí en una parte. Yo Cuénteme. tengo entendido que está dentro de la economía de opción si el empresario individual puede pescar y transformarse en lo que quiera. Correcto. Normalmente, si es uno solo, como es empresario individual, se puede transformar en una SPA. Pero acá, Perfecto. no sé si entendí mal de lo que tú señalas, ¿el Servicio de Impuestos Internos podría cuestionar que el empresario individual se transformara en una SPA? No, no. O sea, puede siempre cuestionarlo, pero lo va a cuestionar no porque sí, sino que porque quiere revisar si hay una razón jurídica o económica relevante, que por lo general lo hay, y no va a haber problema en que él se convierta porque es una figura jurídica existente en nuestro ordenamiento. Sin embargo, lo que él quiere revisar, y acá tal vez es estos párrafos que siguen, es si, por ejemplo, hubo una sustancia en esa conversión, es decir, el líder familiar que se vio perjudicado, porque en este caso él, como vimos acá, él tuvo un detrimento patrimonial en favor de sus herederos. ¿Por qué? Porque al final lo que pasó acá es que se diluyó su porcentaje en sus activos, que en el fondo, cuando él era un empresario individual, tenía los principales activos del grupo familiar. Y entonces lo que el Servicio de Impuestos Internos va a revisar es la operación en su totalidad. Aquí, en realidad, separadamente, una conversión de un empresario individual a una SPA puede tener muchas razones jurídicas. Por ejemplo, querer separar el patrimonio individual de la empresa, tener una contabilidad separada con la de la empresa, querer profesionalizar la actividad. Esas son razones y de hecho en la última modificación del artículo 64 respecto a la tasación, en el artículo 10,
menciona específicamente que en el caso de este tipo de actividades como las que mencionaba, que el empresario individual, digamos, aporta, por ejemplo, los bienes raíces que antes él, este es un ejemplo, pero en el fondo la norma lo permitiría sin que el Servicio de Impuestos Internos tase, en el caso de que quiera profesionalizar su actividad de arrendamiento y constituirse como una inmobiliaria, no tiene ningún problema y de hecho el servicio en el artículo 64, inciso décimo, esta última modificación lo deja aún más claro. Sin embargo, acá lo que el Servicio de Impuesto Interno, en fondo, lo que está revisando es estos patrones que generalmente vienen con pasos y generalmente también son seguidos y no con mucho tiempo entre medio. Es decir, acá lo que pasó es que A empezó a realizar préstamos a sus herederos y luego se convirtió en una SPA y esta SPA adquirió los activos subyacentes más relevantes para luego ingresar B. Y resulta que en realidad cuando esta SPA hace el aumento de capital mediante nuevas acciones, los herederos entran, pero en realidad con los mismos recursos que recibió de A en un principio. Entonces, yo diría que acá lo que está analizando el Servicio de Impuestos Internos es el conjunto. El conjunto, no que la conversión en sí no tenga sustancia, de hecho, por eso él dice que se evaluará, porque una conversión no tiene ningún problema si es que es una actividad legítima, y él lo va a determinar, puede que todo esto esté legitimizado, sí, ¿cierto? Porque efectivamente tiene una razón económica, pero realmente habría que fundamentar, por ejemplo, el estado actual de los pagos, de los préstamos, ¿cierto? Eso es una circunstancia importante para que tenga consistencia y que haya efectivamente este sacrificio económico. Pero per se la conversión no tiene ningún problema. No sé si ahí respondo su pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Mm, Gracias a usted. Y cualquier duda, me comenta. Porque claro, claramente aquí el servicio, si nosotros leemos este párrafo, podríamos entender lo que usted comenta. Y claro, después uno tiene que entrar a decir, efectivamente acá los préstamos y otras circunstancias y la normativa, como el artículo 64, inciso décimo, indicaría que es más bien la operación en su conjunto. Y por último, dice que se deberá establecer la fuente de los recursos utilizados para el pago de las acciones, si ellos provienen o no del mismo grupo. Es decir, si fue un préstamo que en realidad fue circular y volvió y después se fue, pero en realidad entraba en el mismo grupo, o más bien tal vez era una distribución y retiro de utilidades o los préstamos, pero si estos cumplieron o no condiciones de mercado, porque los préstamos también son legítimos, pero tienen que cumplir ciertas condiciones como si fuese un tercero, sin perjuicio de que puede que acá sean familiares y haya un vínculo familiar y haya control. Aquí los contribuyentes tienen que tener aún más ojo y generar estos contratos de préstamo, celebrar contratos de préstamo o hacer retiro de utilidades en las condiciones de mercado y en realidad yo diría que aún más riguroso que si fuese con un tercero, para que no se levante alguna contingencia tributaria. Y aquí está la famosa caja. Qué bueno que salió segunda porque yo decía, con esto me queda, a mí al menos visualmente me acuerdo perfecto cuando estoy leyendo el esquema y se me viene a la mente visualmente, literalmente esa caja. Entonces, esa caja lo que nos dice es una inconsistencia entre la forma jurídica y la realidad económica de la operación. Cuando la estructura no refleja en realidad el efecto económico y tributario real. Es decir, es una caja, pero está vacía. En el caso número uno, también vimos que se representaba esta caja, por ejemplo, en los diferentes montos de capital, en las que, sin perjuicio de que pueden haber otras razones, ¿cierto? Como dijimos,
una razón económica de que en realidad A asumía una actividad mucho más riesgosa que B, pero a primera vista uno podría decir por qué A, que no tiene ningún activo relevante, tiene un capital social mucho más grande que B, que en realidad tiene los activos, digamos, más importantes del grupo. Entonces, sería como algo estatutario, como una caja que no tiene nada. Sin embargo, ahí obviamente esto es un análisis porque efectivamente hay otras razones económicas como los riesgos, la actividad, entre otras, que podrían validar esa estructura. Pero en estos casos queda más claro esta imagen de una caja vacía y el primer caso es el caso 26. La descripción del esquema menciona los siguientes partícipes. Perdón si a veces se me da la voz, pero estoy un poquito resfriada, saliendo del resfrío. Entonces, A es la sociedad de responsabilidad limitada que está constituida por los líderes familiares. Y B es una sociedad constituida por los hijos de los líderes familiares propietarios de A. Entonces, A, que es la sociedad de responsabilidad limitada constituida por los líderes familiares, en esta sociedad, cada líder familiar tiene una participación social del 50% y pasa a tener dentro de su inventario la totalidad del patrimonio familiar. Entonces, esta sociedad tiene los activos, en el inventario la totalidad del patrimonio. Años más tarde, los hijos de los propietarios de A constituyen B, quedando cada uno de ellos con un mismo porcentaje de participación social. Entonces está la sociedad de los padres, podríamos decir, y la de los hijos. Pero en realidad, la que tiene los activos o el inventario mayor es la sociedad de los padres. Al poco tiempo de haberse constituido B, ésta adquiere el 99,99% de los derechos sociales de A, quedando uno de los líderes familiares con el restante 0,1%. Y acá está el principio o el patrón que uno subraya en este esquema como el principal, y es que en el contrato de compraventa de derechos sociales se pacta que el precio se pagará en varias cuotas anuales. Ojo acá, no se pactan cláusulas que aseguren el cumplimiento de la obligación del pago del precio, intereses por mora, ni cláusulas penales o de mediación o árbitros, ni cláusulas de aceleración. Desde la fecha de la constitución de B, la Sociedad de los Hijos, ésta solo ha adquirido la participación en A, obteniendo ingresos solo por ese concepto. O sea, ha sido como algo circular, ¿cierto? Retira, pero después solo va adquiriendo participación en torno a eso. Entonces, yo subrayé esta parte porque aquí me pareció ver una eventual caja vacía, ¿cierto? Como un contrato de compraventa que en realidad al parecer es simplemente una especie de contrato de compraventa, pero que en realidad no es un contrato que uno celebraría con un tercero. ¿Qué nos dice el Servicio de Impuestos Internos? No sé qué opinan. Yo creo que desde ya uno podría visualizar ese patrón al menos, entre otros. Acá el Servicio de Impuestos Internos entonces lo primero que nos dice, verificar si las obligaciones impuestas a las partes son efectivas, ¿cierto? Si hay realidad, si dichas obligaciones se han cumplido o no, o si lo que una parte da en virtud de un contrato oneroso guarda proporción con el precio corriente en plaza de lo que se recibe a cambio, poniéndose especial atención a los siguientes elementos: relación existente entre los vendedores y compradores. Entonces aquí le hicimos el check primero a si hay una consistencia entre la forma jurídica, entre el contrato y la realidad económica, es decir, ¿es un contrato de compraventa real? Luego, ¿hay control o relación? Y tercero, correlación entre los plazos de pago y edad de las partes, la modalidad de pago pactada, la existencia o no de antecedentes, aquí, que acrediten el pago del precio, y de garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones, entre otras.
Entonces, acá lo que el servicio dice es que esto podría evitar, perdón, el impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, y entonces podría evaluar la aplicación de la norma especial antielusiva mediante la utilización del esquema señalado, porque podría estar traspasando bienes entre padres e hijos sin el pago del impuesto. Pero claro, ¿qué pasaría si en realidad esta compraventa no es una caja vacía? Puede que sí, puede que en realidad sí se efectuaron los pagos, hubo un sacrificio, pero también es una compraventa, es decir, en realidad existe una razón. Pero efectivamente uno tiende a pensar que en realidad el hecho de que las faltas que se ven aquí, que no se pacten cláusulas que aseguran el cumplimiento, por ejemplo, o cláusulas penales o de mediación o de árbitros, pareciera ser que el patrón de relación, por el hecho de ser familiares, también ahí está cobrando mucha relevancia y no están pactando cómo pactarían con un tercero o acorde a mercado. El otro caso, que es que trajimos a colación en relación a las inconsistencias entre la forma jurídica y la realidad económica, es el caso 34, perdón. Y aquí, donde yo encontré la caja vacía, es acá, en este párrafo que es el número 3, pero ahí también quedo atenta a si en realidad puede ser que no, y también puede ser que otro patrón sea eh, más principal que este. Entonces, la descripción del esquema. Los partícipes está A, que es la persona natural líder de un grupo familiar, que es accionista o socio mayoritario de B, que es la sociedad dueña de las inversiones de la empresa familiar. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, una family office, para los que estuvieron en esa clase. Y C, que es la sociedad constituida por miembros del mismo grupo familiar, que son los hijos. Entonces, A, que es la persona natural del grupo familiar, suscribe con C, que son la sociedad de los hijos, un contrato de compraventa de gran parte de las acciones o derechos sociales de propiedad de B, que es la sociedad de inversiones. Las partes establecen una cláusula de reserva de usufructo en favor de A, manteniendo para sí la administración, los derechos políticos y el derecho sobre las utilidades que surgen de las acciones o derechos enajenados. Me puse a pensar en algo que después les voy a comentar, que es una reflexión. Yo creo que cada uno de los esquemas que hemos visto tiene un patrón muy similar y que después se los voy a comentar, pero les adelanto para que también lo vayan pensando, y que es que cuando uno ve un comportamiento en el mercado o en los contribuyentes que tiende a querer evadir o eludir el impuesto a las herencias, también es una información legítima de la sociedad, porque aquí ya llevamos, yo diría que unos al menos 5 casos, si consideramos también los que vimos en el de Family Office, que quieren evadir ese impuesto. Y en realidad yo quisiera ver también más allá, porque del catálogo y de los patrones que el Servicio de Impuestos Internos, me considero una persona muy a favor de, digamos, de que esta información se revele por el servicio y que también nos entreguen estos patrones. Pero por otro lado también pienso, porque uno siempre tiene que poner las cosas en una balanza, ¿por qué la comunidad o, digamos, los contribuyentes o la sociedad está yendo tan insistentemente hacia allá? Y es que puede ser también que esta, este impuesto se considera no solamente excesivo, pero tal vez injusto para algunos. Ahora, yo sé que la ley por algo está y se ha evaluado, pero también es importante entender, y aquí me recuerdo un querido profesor de Derecho Administrativo, que
que siempre recordaba lo que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que dice, la ley no está para servir al hombre, perdón, el hombre no está para servir a la ley, sino que la ley al hombre. Es decir, cuando la ley empieza a ser demasiado restrictiva, ahí es cuando también uno tiene que ponerse a pensar, ¿la ley está para que el hombre la sirva o la ley para servir al hombre? ¿La ley para regular ciertas situaciones, para fijar ciertos límites en la medida en que la misma comunidad lo vaya admitiendo, pero también validando, ¿cierto? Ahí, bueno, me fui por las ramas, pero es importante también no siempre considerar que la ley es un Dios, ¿cierto? Sino que más bien la ley está a nuestro servicio. Y también estas son circunstancias que nos hacen cuestionarnos y lo cual es muy sano. A perjuicio de que yo también creo que hay muchas circunstancias que ameritan digamos, estos esquemas y estas validaciones del servicio. Pero también es importante siempre tener este ojo crítico. Entonces acá, luego de ese paréntesis, vemos entonces que, y ahí están súper eh, validados y siéntanse en la total comodidad de escribirme, de también abrir el micrófono en el chat, sino también a mí personalmente, porque estas son cosas que en realidad eh, son interesantes y creo que todos tienen una historia, un sentir y una opinión válida. Luego, entonces, aquí encontramos nuestra caja luego de la operación que dice que las partes establecen una cláusula de reserva de usufructo. Aquí nos podemos acordar de un caso que vimos en la clase de Family Office, ¿cierto? Creo que también está doña Carolina, que estábamos hablando de que cuando se genera esta venta de la nueva propiedad y en realidad se quedan con el uso y goce, pero en realidad en el caso que vimos en esa ocasión nunca se hizo efectivo ese uso y goce. En este caso es similar o algo así, porque efectivamente el líder familiar mantiene el usufructo, que es la administración, los derechos políticos, es decir, las votaciones, y las utilidades que surgen de las acciones o derechos enajenados. Entonces los hijos se quedaron prácticamente con la nueva propiedad. Pero en el tercer paso, dado que solo se vende la nueva propiedad de las acciones, el precio es rebajado y su pago entonces se acuerdan cuotas por un tiempo prolongado, permitiendo incluso el incumplimiento de las obligaciones sin sanciones asociadas. Aquí podríamos visualizar en parte esta caja vacía, sin embargo a mí no me queda tan claro que hay una caja vacía, porque efectivamente eh, digamos, la nueva propiedad, una venta de una nueva propiedad que en el fondo no va a considerar las utilidades, los derechos políticos, la administración. Por ende, yo no veo que sea una caja tan vacía que el precio esté rebajado, ¿cierto? Pero ahí vamos a tener que ver ese efectivo, como habíamos visto en el caso anterior. Carolina levantó la manito, creo. Y además porque si uno va a la ley de herencia, teóricamente, que no sé si lo hacen mucho, pero efectivamente, cuando tú vendes el usufructo, digamos, te quedas con la nueva propiedad, te quedas con el usufructo y vendes la nueva propiedad, cuando llega a la herencia, van a pescar y van a decir, bueno, señor, usted tenía esta parte que no vendió y no pagó y te lo agregan a la herencia dentro del impuesto a la herencia. Entonces no veo dónde aquí podría haber una ilusión. Perfecto, perfecto. Y estoy de acuerdo. Creo que acá no es tan evidente, ¿cierto? Sin embargo, aquí sería como la parte en la que tal vez el servicio podría poner ojo, pero efectivamente, esto es simplemente una lupa en la cual el servicio va a hacer zoom y va a decir, a ver, ¿hay algún incumplimiento? ¿O en realidad esto se hizo como se estipuló? Es decir, efectivamente el usufructo se hizo efectivo y como también doña Carolina menciona,
hubieron otras circunstancias que en realidad permitirían concluir que no hubo evasión. Entonces, el resultado es que la transferencia de la nueva propiedad de las acciones o derechos en la forma señalada podría evitar la verificación, podría, no es que las evitó, podría evitar la verificación de los hechos grabados establecidos en la ley. Entonces, acá nosotros subrayamos qué otros patrones secundarios, aparte de una eventual inconsistencia, podríamos visualizar. Acá el servicio dice que si la operación fue realizada entre partes vinculadas, se va a revisar analizando las características del contrato de compraventa de la participación social, tomando en cuenta las condiciones fijadas por las partes, en específico, el monto a pagar, el plazo de pago, las condiciones y garantías establecidas para el cumplimiento de las obligaciones. Luego, se verificará el debido cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato, es decir, no solamente si estaba esta forma jurídica y esta realidad económica, sino que también si hay un riesgo o sacrificio o desembolso económico. Si existe el propósito del contribuyente de, en realidad, postergar indefinidamente la acción fiscalizadora o de comprobar la existencia o no de la voluntad de obligarse o de cumplir el contrato. Es decir, puede que ellos tenían la facultad y la voluntad de cumplir el contrato. Y también aquí vemos entonces las razones económicas y jurídicas. Por un lado, aquí se ven los tres conceptos, en realidad, los tres patrones que el servicio generalmente revisa y vamos a ver entonces por qué el contribuyente hizo esta transferencia de la nueva propiedad de la empresa controladora de inversiones familiares, las que deben ser acreditadas y guardar correlación con los actos ejecutados. Entonces, eso es una de las que en realidad no quedaba tan claro como tal vez el anterior, pero este era uno de los que trajimos a colación. Y ahora nos queda el último, que viendo la hora, no sé si lo vamos a alcanzar a terminar, pero al menos podemos revisar el primero y como en la segunda clase, que es en 2 semanas más, vamos a seguir viendo casos del catálogo, podemos retomar con estos y después seguir con los demás. Entonces, ¿qué significa el control común? Las partes relacionadas. Cuando las partes no son totalmente independientes, es decir, alguien tiene la capacidad de influir en sus decisiones económicas. Y este control se va a dar porque aguas arriba alguien tiene más del 10% o bien más de un 50% y ahí también hay que ver aguas abajo cómo eso va, digamos, conjugándose para las diferentes hipótesis de control, que esas también son muy, muy relevantes y las vimos en una clase, las sacamos a colación por el régimen PROPYME. ¿Por qué lo sacamos a colación en esa circunstancia? Porque estábamos viendo el límite que tienen las empresas para poder acogerse a estos regímenes, considera los ingresos de las partes relacionadas. Y ahí hicimos una extensa clase al respecto, que quedó grabada por si alguien la quiere revisar. De todas formas, igual creo que vamos a hacer una clase de normas de relación porque a varios alumnos les interesó esa materia. Ahora bien, una vez que eso está, digamos, entendido, lo que significa el control y la relación propiamente tal, nos vamos a los casos del catálogo en los que, sin perjuicio de que vamos a ver que se van a manifestar estos otros patrones, pareciera ser que la relación es el patrón principal. Y el primero es el caso 51, que es bastante largo, pero al menos dejémoslos enunciados porque es muy interesante cómo acá enseguida podemos ver el número de operaciones que describe el esquema. Y también cuando yo lo estaba revisando, ¿por qué también pensé que el principal patrón era el control o relación? No solamente porque acá en esta cajita roja podemos ver explícitamente el término control, que en los otros casos no lo vimos, sino que por la cantidad de movimientos que se producen entre estas empresas. Miren, vamos a revisarlo y por último ya el análisis lo dejamos para la próxima clase, pero los partícipes son A, que es la sociedad matriz del grupo familiar,
B, que son los controladores de A, que son parientes, o bien el mismo líder familiar. C, que son miembros del grupo familiar actuando como empresarios individuales. Y D, que es sociedad, que es parte del grupo empresarial familiar. Entonces, ya con ver todas las partes, aquí uno podría decir de que hay control. Sí, hay una hipótesis que ahí habría que hacer un zoom importante para evitar contingencia. Entonces, en el paso número 1C, que son los miembros del grupo familiar que actúan como empresarios individuales, efectúan un aumento de capital en A, que es la sociedad matriz del grupo familiar. El monto del aumento de capital no se condice con el valor del activo subyacente de la sociedad, ya que este último, por regla general, es mucho mayor que el capital social. Acá vemos de nuevo, también aquí se manifiesta un poquito lo de la caja vacía, ¿cierto? Porque estos miembros del grupo familiar empresario individuales hacen este aumento de capital, pero en realidad el monto del activo subyacente es mucho mayor que el capital social propiamente tal. Entonces ahí podríamos decirlo, pero esto es eventual. Habría que revisar las razones económicas y jurídicas asociadas. En el número 3 dice que el aumento de capital se paga en el mismo acto con fondos provenientes de mutuos que los empresarios individuales solicitan a entidades financieras. Y acá viene una parte que en realidad yo creo que fue la principal de que hubiésemos elegido como patrón principal la relación o control, porque los mutuos son pagados por otra sociedad, que es parte del grupo empresarial familiar. Entonces, se generan estos diferentes actores en una operación que en realidad pareciese ser que es más simple de lo que se está haciendo, pero es eventual. Veamos. Dice 5. Se suscribe reconocimientos de deuda o mutuos a la vista con D y se origina una pérdida tributaria asociada al pago de intereses a la entidad financiera. Entonces, todos estos movimientos son legítimos. Ahora, ¿es simplemente una caja o tiene un contenido? ¿Es algo que una empresa podría pactar con un tercero o es más bien porque los partícipes en realidad son todos miembros de un mismo grupo familiar, de una sociedad matriz de controladores? Porque todos estos son instrumentos jurídicos legítimos: la celebración de mutuos, reconocimientos de deuda, pérdidas que se puedan ocasionar al pago de intereses, los aumentos de capital, todo perfecto, pero tiene un contenido y en realidad, si fueran terceros, se harían en esas condiciones, digamos, con tantos partícipes. Puede puede ser y puede que tenga una razón económica detrás, ¿cierto? No es como, yo siento que puede ser eh, muy justificable, pero también, si no tiene una consistencia, también puede ser sancionable o fiscalizable. Dice entonces el resultado que los miembros del grupo familiar ingresan o aumentan su participación social en A, estos son los empresarios individuales en la sociedad matriz, aumentan su participación diluyendo la participación social de los parientes o el líder familiar, los que por regla general mantienen para sí la administración de la sociedad. Entonces pareciera ser que en realidad esa dilución no estaba tan acorde a la realidad económica, principalmente por el valor del activo subyacente y la forma de financiamiento. Pero vamos a ver que en realidad, a pesar de que el primer patrón es el control común, el servicio también revisaría la relación que existe entre el capital social y el valor de activos subyacentes que la sociedad posee, que eso sería si hay una consistencia entre las formas jurídicas y la realidad económica de la operación. Si el monto del aumento capital mediante el cual ingresan o aumentan su participación los miembros del grupo familiar se condice con el valor de dichos activos. Y por último, también el último patrón, que es si efectivamente hay un desembolso económico, se analizará el origen de los fondos con que se paga el aumento de capital y si ellos provienen o no del mismo grupo, ya sea a través de la distribución o retiro de utilidades o bien mediante préstamos. Y en este caso se verificarán sus cláusulas, si se han pactado intereses acorde a mercado,
plazo, forma de pago, multa, garantía en caso de incumplimiento, porque si se pactaron, no debería haber problema, ¿cierto? Siempre y cuando también acá haya una consistencia económica entre el capital social y el valor de los activos, y que haya un desembolso efectivo, ¿cierto? Que no sea que, de nuevo, circula el dinero y vuelve, y es como un movimiento circular, sino que sea como si fuese un tercero, el dinero va para allá con la respectiva circunstancia y a valor de mercado, etcétera, y así y viceversa. Entonces, em, claro, aquí los efectos del esquema, como vimos, es que los parientes o líder familiar verían disminuida su participación en favor de los miembros que serían dueños en un valor que eventualmente podría ser superior si es que no se logra justificar el porqué, ¿cierto? De esta relación entre el capital y el valor de activos subyacentes. Y el servicio puede aplicar la norma general antielusiva o la especial antielusiva. Si es que, claro, estas operaciones tienen por objeto diluir la participación y que sea simplemente eso para un beneficio tributario, ahí el servicio tiene esta facultad. Pero al contrario sensu, puede ser que en realidad se respetaron las condiciones del contrato y que hay una razón económica. Entonces es súper interesante ver estos esquemas bueno, con este yo creo que finalizamos por la hora, nos quedaron dos pendientes, pero me quedo y me gustaría que nos quedemos también con esa reflexión, que es muy interesante revisarlos para ver también qué es lo que el Servicio de Impuestos Internos pediría para que esta operación sea legítima. Entonces quedo atenta a sus comentarios si tienen alguna consulta y si no, para seguir después ya la próxima clase viendo los otros dos casos y los que nos quedan. En este caso no habría circulación a mi modo de ver porque piden plata prestada al banco. Si la plata la pidieran prestada a una sociedad dentro del grupo y la otra, la misma sociedad paga y estamos circulando dentro del mismo grupo, aquí lo único que me hace ruido es que la plata inicialmente la piden por medio de un mutuo a un banco. Claro, En el punto C dice, el aumento de capital se paga en el mismo acto con fondos provenientes de mutuos de C que solicita entidades financieras. O sea, ya de partida esa plata no está dentro del mismo grupo. O correcto, sea, tienen que pagarla. Ahora, si yo tengo participación en una sociedad y no tengo para pagarle, le digo, bueno, eh, te hago reconocimiento de deuda y el día de mañana tú cuando yo tenga que retirar mis utilidades me lo sacas de ahí del reconocimiento de deuda, también estaría pagado. Entonces, sí claro, entiendo, digamos que efectivamente al aumentar el capital en C, estás diluyendo, digamos, la participación, sobre todo si tu capital inicial son, como se constituyen las sociedades, con 10 millones y tienes un activo por 500. correcto. ¿Ya? Pero en relación al resto, no importa la cantidad de actividades que hay, porque no lo veo cerrado, o sea, claro, no lo veo cerrado, porque tiene que pagar, de todas maneras al banco tienes que pagarle. Perfecto. Y por eso también es tan importante que se produzca eso, que se produzca en realidad esta reflexión de que si efectivamente nosotros vamos a pagar, obviamente al banco, pero también los mutuos, que en realidad una sociedad que es parte del grupo empresarial nos facilitó y nosotros vamos a hacer estos reconocimientos de deuda e instrumentos que son todos legítimos. Ahora, efectivamente son pagados, efectivamente están a condiciones de mercado, como si fuese un tercero, y esas son circunstancias que uno tiene que preocuparse en la medida en que uno va a contratar o celebrar un contrato con un grupo empresarial, digamos, dos partes de un grupo empresarial. Son cosas que uno tiene que poner doble ojo y por eso yo creo que es interesante revisar este tipo de análisis, porque en realidad cuando uno haga esta misma operación, va a fijarse de todos estos flancos, ¿cierto? Primero, sí, todo lo que estamos celebrando está acorde a mercado y todo se está cumpliendo. Entonces, ¿qué hace el servicio? Check, ningún problema. Pero, ¿qué pasa también con esto, con la relación entre el capital social y el valor? Tal vez, como mencionamos en el caso anterior, la actividad de la sociedad
también genera una razón económica y ahí hay que entrar a estudiarlo y también se puede fundamentar. Pero es importante entonces conocer estos patrones para que podamos decir si en esto no habría problema si es que lo hacemos de esta forma. Entonces, yo creo que es muy interesante y claramente también estoy de acuerdo, Carolina, que no debería haber problema si es que efectivamente la cantidad de actividades no es el problema, si es que no es simplemente una caja vacía, sino que tiene el contenido y bueno, se verifican los desembolsos y las hipótesis de relación en realidad no están afectando el valor de mercado y la independencia de las partes. Esos al menos son algunos de los patrones generales que habría que tener ojo en cada operación que se va a realizar. Bueno, sin más, agradezco mucho la participación, de verdad que es una participación de lujo porque se hacen observaciones que, digamos, pueden a todos parecernos, digamos, tener más ideas para poder también pensar qué es lo que valida el Servicio de Impuestos Internos, qué es lo que en este esquema está correcto, qué es lo que está con mayor contingencia. Entonces, yo valoro mucho su participación y como les comentaba, nos van a quedar pendientes algunos casos, pero esperamos ya en la próxima clase poder no tener ningún problema en finalizarlos. Sin más, les agradezco su participación y que Muchas tengan gracias, bonita tarde. Carolina. Gracias, Carolina. Chao, chao. Gracias, Álvaro. Gracias. Chao, chao.